Bienvenidos. En la clase de hoy abordaremos la temática Sociedad en comandita por acciones. Los invito a seguir la exposición y quedo a su disposición para consultas. Este tipo societario se caracteriza por la existencia de dos clases de socios, comanditados y comanditarios. Los socios comanditados van a responder por las obligaciones sociales en idéntica forma a la de los socios de la sociedad colectiva, esto es, en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Claro está que van a poseer el beneficio de división y exclusión patrimonial. Por su parte, él o los socios comanditarios van a limitar su responsabilidad a la integración del capital suscripto. Es decir, los socios comanditados van a poder aportar tanto obligaciones de dar como de hacer y van a ver reflejado su aporte en partes de interés, mientras que los socios comanditarios únicamente van a poder aportar obligaciones de dar y van a ver reflejado su aporte mediante acciones. Ello conforme los artículos 38 y 135 de la Ley General de Sociedades. Por su parte, el régimen de administración de la sociedad en comandita por acciones es particular, ya que únicamente prevé la integración del órgano de administración para socios comanditados o para terceros, no así para socios comanditarios. Este tipo societario, que en palabras de Vito lo podemos definirlo como una variante intermedia entre la sociedad en comandita simple y la sociedad anónima, presenta un régimen legal de remisión. Tanto los artículos 316 como el 324 remiten a los ordenamientos de la sociedad anónima y de la sociedad en comandita simple, lo cual, en una interpretación sistemática de ambos preceptos normativos, nos indica que en primer término se aplican las disposiciones propias del tipo y las de la sociedad anónima que fueren compatibles con este, y en segundo lugar, en forma supletoria, las disposiciones de la sociedad en comandita simple. Ello nos permite deducir que serán aplicables las normas de la sociedad anónima tanto para el acto constitutivo, para el régimen de funcionamiento de sus órganos de gobierno, la asamblea y de contralor, como lo atinente al capital y a las acciones en cuanto al socio comanditario, mientras que serán de aplicación las normas de la sociedad en comandita simple para el régimen de obligaciones del socio comanditado y el régimen de administración de la sociedad. ¿Puede una misma persona al mismo tiempo revestir ambas categorías de socio? La doctrina se encuentra dividida sobre este punto. Nissen y Vítolo, por su parte, entienden que sí, siempre y cuando exista al menos un socio comanditado puro y un socio comanditario puro. Esto es, que haya al menos una persona en cada categoría que detente únicamente esa clase de socio. La jurisprudencia también ha entendido en idéntico sentido. Siendo ecléctico este tipo societario, la ley permite que los socios opten por la identificación bajo el sistema de razón social o de denominación social. Si lo hacen bajo la denominación social, al nombre de fantasía deberán incluirle las palabras sociedad en comandita por acciones, su abreviatura o las siglas SCA. En cambio, si optan por el régimen de razón social, esta únicamente va a estar integrada por los socios comanditados, es decir, por los socios que responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Recordemos que la razón social deberá ser integrada por todos los socios comanditados. Si así no fuere, deberá incluir la palabra y compañía o su abreviatura. La omisión a ambos regímenes hará responsables en forma solidaria e ilimitada tanto a los firmantes en incumplimiento, ya sean socios comanditarios o terceros.
Como lo señalábamos anteriormente, el órgano de administración de la sociedad incomandita por acciones únicamente puede estar integrado por socios comanditados o terceros. Puede ser de carácter unipersonal y sus integrantes o el integrante durarán en sus cargos el tiempo establecido en el estatuto, no rigiendo el plazo de 3 años establecido en el artículo 257 para directores de sociedades anónimas. El socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración. Si así lo hiciere, será responsable en forma solidaria e ilimitada. Tampoco puede ser mandatario. Si actuara de esta forma, va a ser responsable en forma solidaria y limitada, sin perjuicio de quedar obligada a la sociedad en virtud del mandato. El socio comanditario, como dijimos anteriormente, no puede inmiscuirse en la gestión. Sí puede dar consejo u opinión. Asimismo, puede ejercer el contralor individual de verificación, examen, vigilancia, control de papeles y libros y documentación de la administración, siempre y cuando la sociedad no haya constituido un órgano típico de contralor, como ser una sindicatura u un consejo de vigilancia. Es decir, rige el contralor individual del socio comanditario en virtud del artículo 55 de la Ley General de Sociedades, siempre y cuando no existe un órgano típico a ese efecto. Aquí se nos presentan dos interrogantes. Por una parte, ¿puede el órgano de administración estar conformado bajo la figura de un directorio? Cierto sector de la doctrina entiende que sí, siempre y cuando el mismo no esté integrado por socios comanditarios. Por otra parte, nos surge el interrogante en torno a la prohibición del socio comanditario para integrar la administración. Aparentemente, el fundamento dado a esa prohibición encuentra su razón de ser en la necesidad de que la gestión de la sociedad no esté administrada por socios que responden en forma limitada, que podrían obrar en detrimento de aquellos que lo hacen en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Pero tal prohibición cae, según la doctrina, en la medida en la cual también se está facultando a los terceros para administrar la sociedad, que incluso los terceros presentan la misma responsabilidad que los socios comanditarios y son ajenos al resultado del negocio social. Por otra parte, también enseñan y dicen que los artículos 59 y 274 son suficientes como para desalentar toda gestión inoficiosa, negligente o imprudente de un administrador societario, ya que regulan el régimen de responsabilidad de los administradores. Por su parte, también Vítulo enseña que esa prohibición obedece quizás a criterios formales, haberlos mantenido, ya que en un tipo societario de similar estructura dual como lo es la sociedad de capital e industria, la prohibición que pesaba hacia una de esas clases para administrar la sociedad cesó luego de la sanción de la ley 19.550. La remoción del socio administrador se encuentra prevista en los artículos 319 y 129 de la Ley General de Sociedades. Aquí tenemos que distinguir dos situaciones. Si el contrato constitutivo prevé la existencia de justa causa como hecho generador de la remoción o no. Si el contrato no prevé la existencia de justa causa, vamos a poder revocar las funciones del administrador en cualquier oportunidad con acuerdo del órgano de gobierno, sin perjuicio de que esa designación haya estado incluida en el contrato constitutivo. Ahora bien, si el instrumento, por el contrario, prevé la existencia de justa causa como hecho generador de la remoción, los socios restantes van a tener que interponer acción judicial de remoción. El administrador conservará su cargo si es que niega la existencia de la justa causa hasta tanto recaiga sentencia de fondo. Ello sin perjuicio de poder existir en forma previa alguna orden cautelar
una medida cautelar propiamente dicha de intervención judicial societaria que desplace al administrador de su cargo. Puede peticionarla a la remoción del administrador cualquier socio comanditario que represente al menos el 5% del capital social. El socio comanditado removido de sus funciones va a poder ejercer derecho de receso o bien pedir que su participación se transforme en comanditaria. Los restantes socios, siempre que haya sido una condición expresa en el acto constitutivo para que la sociedad se forme, van a obtener derecho de receso. Es decir, los restantes socios disconformes con la remoción del socio administrador van a poder retirarse de la sociedad cuando ello haya sido condición expresa de la constitución del ente societario. Ante la situación de acefalía originada por ausencia total de él o los integrantes del órgano de administración, ya sea por inhabilidad, incapacidad o fallecimiento, la sociedad va a contar con un plazo de 3 meses para reorganizar el órgano de administración. En este periodo, el síndico deberá nombrar un administrador provisorio que no asumirá con las responsabilidades del socio comanditado y únicamente deberá cumplir aquellos actos necesarios del giro ordinario de la gestión o, como lo refiere el artículo 140 de aplicación supletoria, aquellos actos urgentes. El incumplimiento de estas pautas originará la transformación o disolución de la sociedad sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e ilimitada del socio comanditario. El órgano de gobierno de la sociedad en comandita por acciones es la asamblea. Ello significa que son de aplicación las disposiciones contenidas entre los artículos 233 a 254 de la ley. Lo atinente al régimen de convocatoria, publicidad, quórum, mayorías o representación son asimilables a la asamblea de accionistas. Ahora bien, teniendo en cuenta las particularidades propias de este tipo, que presenta una doble clase o categoría de socios con participaciones societarias representadas de distinta forma, tenemos que tener presente que ambas categorías pueden participar de las asambleas. Ahora bien, las partes de interés de los socios comanditados van a ser consideradas como si estuvieran divididas en fracciones idénticas a la de los socios comanditarios. Y si un socio comanditado presenta una porción de capital inferior a esa fracción, no será computable a los fines del quórum y de la mayoría. Como podemos observar en el ejemplo, la sociedad cuenta con un capital social de 10.000 pesos, dividido en 10 acciones ordinarias de valor nominal 1.000 pesos cada una. El socio comanditario posee un capital de 8.000 pesos, lo que importa 8 acciones. El socio comanditado A posee un capital de 1.500 pesos, lo que importa una acción. Y el socio comanditado B posee un capital de 500 pesos, lo cual no le permite alcanzar el valor de una acción. El socio comanditado no tiene voto en las asambleas que tengan por objeto tratar la elección o remoción del síndico, ya que es este el órgano encargado de controlarlo. Tampoco puede participar en la aprobación de la gestión de los otros administradores, del síndico, ni siquiera tampoco puede deliberar en torno a las responsabilidades que les pudiera o no caber a estos. Por otra parte, tampoco puede participar en la decisión en torno a la remoción de los administradores, conforme al artículo 319. Tengamos en cuenta que el impedimento es de voto, no de voz, con lo cual el socio comanditado sí puede hacer oír su moción, y que el incumplimiento a estas prohibiciones acarrea la nulidad. Las
características particulares del socio comanditado hacen que, ante un supuesto de transferencia de su participación en la sociedad, esto es, de la cesión de su parte de interés, requiera este acto de la conformidad asamblearia, según los criterios del artículo 244 de la ley, esto es, una asamblea extraordinaria con quórum y régimen de mayorías especial. La sociedad en comandita por acciones tuvo su auge en el empleo como figura jurídica durante la vigencia del Código de Comercio, ya que este tipo societario no presentaba las exigencias que sí lo hacía la sociedad anónima en cuanto a un número mínimo de 10 accionistas y la aprobación del Poder Ejecutivo en el acto constitutivo. Por otra parte, comparándola con la sociedad en comandita simple, presentaba la ventaja que el capital comanditario podría estar dividido en acciones, incluso al portador, con ello otorgándole mayor flexibilidad y circulación. Hemos llegado al fin de la clase de hoy. Aquí les dejo la bibliografía y ante cualquier consulta me pueden enviar un correo electrónico. Nos vemos la próxima.